Hola amigos de Universidad del Caribe de Panamá, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Gómez Villanueva, soy director de Operaciones y Desarrollo de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de resiliencia financiera. Este, bueno, antes les platico un poquito sobre el tema de resiliencia. No sé si tengan conocimiento de este tema, si lo digo, es un tema relativamente nuevo. Entonces, bueno, les hablo un poquito de resiliencia. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir fortalecidos ante cualquier adversidad, partiendo de nuestros recursos, de nuestras características, de nuestras habilidades. Eso es más que nada la resiliencia, salir fortalecidos de cualquier adversidad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí en México es trabajar esta parte de educación financiera y combinarla con resiliencia, de ahí el concepto de resiliencia financiera, que no nada más es generar y conocer y administrar el dinero, sino también tenemos que trabajar al mismo tiempo de manera paralela al desarrollo humano, la parte que te da la resiliencia de desarrollo humano, porque bueno, hay mucha gente que no trabaja esta parte y nada más se dedica a generar dinero, a generar ingresos. Eso lo veo mucho por ejemplo, con deportistas que generan muchos ingresos, generan mucho dinero, pero llega un momento en que te pierdes, porque no trabajan la parte del ser, esta parte de desarrollo humano. Entonces, muchas veces terminan en droga o terminan en vicios. Y bueno, eso es lo que pasa cuando no trabajamos la parte del ser, la parte del desarrollo humano. Entonces, considero que es muy importante trabajar al mismo tiempo que la educación financiera, desarrollo humano y la resiliencia. Por eso estamos trabajando aquí resiliencia financiera, porque consideramos que hace muchísima falta la cultura financiera, no solamente en México, en todo Centro y Sudamérica. Entonces, bueno, por eso estamos trabajando este tema de resiliencia financiera. Espero que les guste. Vamos a hablar un poquito. Antes de entrar ya al tema de resiliencia financiera, les voy a hablar un poquito sobre macroeconomía, la palabra recesión que tanto miedo les da a muchas personas. Y bueno, aquí tenemos algunos elementos que son como que la causa. Digo, hay más, pero yo considero que estos tres son los principales o los más importantes. Y el efecto, bueno, es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que causa estos tres efectos: Producto Interno Bruto, inflación y desempleo? Que obviamente causan muchas más cosas, ¿no? Pero vamos a analizar estos tres. La política monetaria. La política monetaria, bueno, actualmente los bancos centrales, muchos bancos centrales están modificando sus tasas. Digo, eso hace mucho tiempo que no lo hacían. Ese es un indicador de recesión. Por eso muchos analistas dicen que se viene una recesión. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Probablemente sí, probablemente no sabemos cuándo. Pero bueno, hay indicios, hay indicadores que sí nos dicen que probablemente se acerque una recesión económica, una desaceleración. Entonces, la política monetaria es un indicador muy importante. Otro indicador es la política fiscal, es decir, qué es lo que están haciendo los gobiernos con el dinero que generan de los impuestos, a dónde se va ese dinero, el gasto, el endeudamiento, las situaciones financieras de la economía. Y otro muy importante es el balance de pagos. El balance de pagos, de hecho, es un indicador que muchos inversionistas extranjeros ven en los países, porque eso da señal de si tiene una economía sana un país o no, y deciden invertir o no. El balance de pagos está muy relacionado con las divisas. De hecho, es el tipo de cambio, cuánto dinero extranjero ingresa a un país y cuánto sale. Entonces, ese indicador también es muy importante para los inversionistas, ya que de acuerdo al balance de pagos, de acuerdo al nivel que un país esté generando en cuanto a las divisas, decide si entra o no. Entonces, esto, el efecto que causa de manera interna en los países es, bueno, un Producto Interno Bruto, igual puede ser saludable o no, la inflación y el desempleo. Estos tres puntos, el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo, tienen mucho que ver ya con la microeconomía o con tu economía personal. Y bueno, de ahí podemos partir para nosotros elaborar una estrategia que nos ayude a crecer como
como seres humanos, para crecer nuestro dinero y nuestros ingresos y nuestro nivel de abundancia o de riqueza. Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. Hay que estar siempre al pendiente de lo que está pasando, de los movimientos que hay, porque sí es muy importante conocer la macroeconomía, cómo se está moviendo y no entrar en crisis. Es muy importante que no entremos nosotros en pánico, porque sí, probablemente sí se venga una recesión, pero si nosotros estamos actualizados, si nosotros tenemos información, si nosotros sabemos cómo manejarnos en tiempos de recesión o de crisis, pues podemos incluso hasta sacarle provecho. Entonces es muy importante que en lugar de tenerle miedo y de entrar en pánico, estemos actualizados y leyendo, porque hay mucha gente que genera mayores ingresos en tiempos de recesión, ¿no? La gente que tiene educación financiera, la gente que sabe cómo generar mayores ingresos, en tiempos de abundancia, en tiempos cuando hay dinero, lo que hace es acumula dinero, acumula riqueza, acumula bienes, invierte. Y la gente que no tiene educación financiera, la gente que es la mayoría de la población, la gente que no tiene esta cultura financiera, ¿qué es lo que hace cuando hay tiempos de vacas gordas, cuando hay abundancia? Pues se gasta ese dinero, ¿no? O sea, como hay dinero, pues vámonos de vacaciones, vamos a comprar cosas que probablemente no necesitamos. Y entonces la gente que no tiene esta educación financiera se gasta todo ese dinero. ¿Qué pasa cuando hay una crisis financiera, cuando hay una recesión financiera, cuando no hay dinero? La gente que acumuló riqueza, la gente que sabe y que tiene educación financiera, empieza a comprar. Ahí es momento de comprar. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene educación financiera, incluso muchas empresas que ya están quebrando, rematan bienes, rematan sus carros, rematan sus casas, y entonces, porque necesitan dinero, y entonces pues la gente que en su momento acumuló y que tiene cultura financiera empieza a comprar cosas muy baratas, acciones muy baratas, empieza a comprar cosas de remate, porque sabe que en el futuro la economía, son ciclos económicos, y la economía en algún momento va a crecer, la recesión no es para siempre, entonces pues va a acumular más de lo que ya tenía. Y así es como la gente que tiene educación financiera y la gente que sabe y que es rica, pues se hace más rica. Entonces, no entremos en pánico. Probablemente hay una recesión. Muchos indicadores, muchos analistas nos dicen eso. Pero no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar preparados. Estar preparados siempre. En el momento en que el mercado suba, podemos ganar dinero. En el momento en que se estanque, también podemos ganar dinero, y en el momento en que haya una crisis, una recesión, también podemos generar dinero. Pero es muy importante estar preparados. Entonces, pues no sabemos esto de la recesión, si se viene, si no se viene, para cuándo, pero como les digo, tenemos que estar preparados. Les voy a leer el concepto de resiliencia financiera. Es la capacidad que tiene una persona u organización para identificar y activar sus características, habilidades y recursos potenciales que le permitan sobreponerse a pérdidas o crisis económicas y convertirlas en aprendizajes de abundancia, encaminadas a una evolución individual y colectiva. Entonces, aquí destacamos recursos potenciales que permitan sobreponerse a pérdidas o crisis económicas y convertirlas en aprendizaje de abundancia. Creo que es lo importante de este concepto, cómo sobreponernos a crisis o a pérdidas económicas y convertirlas en aprendizaje. Este es el concepto de resiliencia financiera. Y es muy importante, aquí les voy a mencionar 7 inhibidores o generadores de riqueza y abundancia. Estos 7 puntos que vemos aquí es como parte de nuestra configuración, de nuestra programación con relación al dinero, que si lo tenemos mal programado, si tenemos una mala programación, es un inhibidor de riqueza o de abundancia. Y si lo tenemos bien programado, si estamos bien programados con estos puntos, nos va a ayudar a generar mayores ingresos. Entonces tenemos que hacer un análisis y ver cómo estamos programados, cómo estamos diseñados, y si estamos diseñados para generar o para perder dinero. El primer punto es la responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos,
porque es muy fácil echarle la culpa a los demás y siempre la gente se la pasa echando la culpa a los demás. Entonces es muy importante hacernos responsables de nuestros actos, y eso, bueno, es un inhibidor o un generador, depende cómo lo tengamos programado, nuestra responsabilidad. Si nos encanta echarle la culpa a los demás y nos estamos quejando, pues no vamos a crecer. Si nos hacemos responsables de todo lo que hagamos, entonces, y nos hacemos responsables y somos conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad, pues ese es un generador de riqueza y abundancia. El segundo y muy importante son las palabras. Las palabras edifican o destruyen. Entonces es muy importante lo que te dices todos los días y cómo te lo dices. Es muy común escuchar a gente que dice: ay, es que no tengo dinero, es que no me alcanza, no llego a la quincena. Todos esos son decretos y te lo estás diciendo a ti mismo. Llega un momento en que te la crees. Entonces tenemos que cambiar nuestras palabras, porque al final de cuentas es lo que nos estamos diciendo, ¿no? Y en lugar de decir es que no me alcanza, pues decir yo genero dinero, sí me alcanza, sí tengo dinero, porque si lo analizamos, pues tenemos bienes, a lo mejor en ese momento no nos está alcanzando el dinero, pero si lo analizas, sí tienes dinero. Entonces, no digan no tengo dinero, mejor, no sé, el dinero llega a mí de manera fácil, no sé, me expreso en términos de abundancia, si tengo, si genero. Cambiar nuestras palabras, modificar nuestras palabras positivo, porque eso es muy importante, cómo nos decimos y qué nos decimos. El tercer punto es el círculo cercano. Normalmente, bueno, somos el resultado por ahí dicen que somos el resultado de las 5 personas más cercanas a nosotros, a nuestro círculo. Ya puede ser familia o amigos, pero analicemos nuestro círculo cercano, es un punto muy importante. Si ese círculo, si estas personas, estas 5 personas con las que más convivimos, no nos están aportando, no nos están ayudando a crecer, tenemos que buscar a otras personas que tengan un nivel de energía más alto y que nos ayuden a crecer. Entonces, no sé, regresando a las palabras, podríamos decir, no sé, mi círculo cercano está repleto de personas talentosas y exitosas. Si te dices eso todos los días en las mañanas, poco a poco vamos programándonos para generar esta energía y para generar para acercarnos con estas personas. Si nos gusta viajar mucho, pues tendríamos que juntarnos con personas que han viajado mucho y que nos digan cómo lo han hecho. Si nos gustaría generar más riqueza, más abundancia, pues tendríamos que juntarnos o acercarnos, tener un círculo cercano con gente que ya lo haya hecho, para que nos ayude y nos diga cómo hacerlo. Entonces, bueno, ese es el tercer punto, que también es un inhibidor o un generador de riqueza, depende de cómo estemos programados. El cuarto punto es la gente rica. ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre la gente rica? Si nosotros pensamos que la gente rica es mala, que por culpa de la gente rica, la gente pobre no tiene dinero, que porque tiene todo el dinero, que la gente rica se ha hecho así, pues a base de mentiras, de engaños, de robo, de robar a los demás, y nosotros queremos ser una persona que genere riqueza y abundancia, nunca lo vamos a hacer, porque tenemos un concepto negativo de estas personas. Hay personas ricas que generan mucho dinero y impactando a los demás y ayudando a los demás y tienen beneficencias y son altruistas. Entonces hay que cambiar este concepto que tenemos, porque no puede ser algo que tú detestes, que tú odies. Entonces hay que modelar a la gente rica, buscar personas muy ricas que hayan ayudado a los demás y modelarlos. El quinto es el suministro del dinero. Es muy peligroso tener solamente una fuente de ingreso. De hecho, mínimo se recomiendan 3 fuentes de ingreso diferentes, porque si llegamos a perder la única fuente de ingreso que tenemos, nos quedamos sin nada. Entonces, es muy importante tener diferentes fuentes de ingreso, no sé, un negocio aparte de mi sueldo, rentas, algunos bienes, algunos rendimientos de las inversiones. No tener nada más uno, tener mínimo 3 diferentes fuentes de ingreso. El sexto es la importancia que le damos al dinero. El dinero es, al final de cuentas, es un instrumento que tenemos. De hecho, antes no existía el dinero es un invento creado por el hombre, para el hombre, así como el tiempo, ¿no? Anteriormente no existía. Entonces, es eso nada más, ¿no? Hay que darle el valor real al dinero, no obsesionarnos por generar mayores
obsesionarnos, por el dinero, ni tampoco decir, pues el dinero no es importante. Para mí no es importante el dinero, porque esa es una justificación también. Entonces, sí, el dinero sí es muy importante, pero también no es obsesionarte por el dinero. Es solamente darle el valor real al dinero. El valor del dinero es neutro, ¿no? No tiene en sí un significado o un valor, nosotros se lo damos. Entonces, eso está relacionado con la importancia del dinero. Es un inhibidor o un generador de riqueza. Y por último, tu visión de vida. Si tienes proyectos a futuro, ¿cómo te ves en un futuro? Si no tienes un proyecto, si no tienes una misión, pues la verdad es que eso es un inhibidor. Se convierte en un inhibidor de riqueza porque te levantas todos los días en automático sin saber qué hacer, sin saber por qué te estás levantando. Nada más es porque tienes que levantarte, porque todos lo hacen. Entonces, cuando tienes una misión, cuando tienes un proyecto, cuando tienes algo motivador, por qué levantarte todos los días, eso se convierte en un generador de riqueza y abundancia. Entonces, bueno, es muy importante tomar en cuenta estos 7 puntos y analizar cómo estamos programados, y si estos 7 puntos para nosotros son inhibidores de riqueza, tenemos que reprogramar nuestra mente y cambiarlos para convertirlos en generadores de riqueza y abundancia. Entonces hay que analizar uno por uno y ver cómo estamos nosotros, y si algunos son inhibidores o generadores, cambiar, reprogramar para que todo se convierta en generador de riqueza y abundancia. Dentro de resiliencia financiera tenemos 4 pilares, dentro de la filosofía tenemos 4 puntos muy importantes, y 2 están relacionados con la parte técnica de generar ingresos, de educación financiera, y los otros 2 están relacionados con el desarrollo humano, con la resiliencia. Entonces ahorita vamos a ver los cuatro pilares o los 4 puntos de la filosofía. El primero es: conoce y controla tu flujo de efectivo. Este es más técnico, está relacionado con educación financiera y cómo generar mayores ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este punto? Bueno, primero es hacer como un estudio general de nuestros ingresos, de nuestros gastos. No gastar más de lo que ganamos, no depender de un solo ingreso como les mencionaba hace rato. Pagar tus deudas es muy importante. Si nosotros estamos muy endeudados, no podemos generar riqueza. Entonces, tenemos que pagar primero nuestras deudas y ya después buscar instrumentos de inversión. Elaborar una estrategia de inversión. Eso es muy importante, tener una estrategia de inversión. Todo esto nosotros lo trabajamos en esta parte de conocer y controlar nuestro flujo de efectivo. Tenemos ahí ya como tablas para llenar, donde analizamos bien todo nuestro flujo de efectivo, todo nuestro cash flow, y vemos ahí a dónde se nos está yendo el dinero, porque a veces ni siquiera tenemos un control sobre el dinero, no tenemos ni idea de dónde viene y a dónde se va. Entonces es lo que nosotros vemos aquí en este punto de controlar tu flujo de efectivo. De dónde viene el dinero, cómo administrarlo, cómo hacer nuestras partidas presupuestarias y reinvertirlo para que se quede con nosotros. Otro punto es: fluye y deja fluir. Está más relacionado con resiliencia, desarrollo humano, y dentro de todo este tema, algunos puntos que quiero mencionarles aquí es que es muy importante tener un pensamiento correcto de riqueza y abundancia. Lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cuál es tu concepto del dinero? ¿Qué crees del dinero? Si crees que el dinero es malo o bueno, entonces eso lo trabajamos aquí. Dar y recibir son 2 caras de la misma moneda. Esto es muy importante porque estamos muy acostumbrados a escuchar la frase de es mejor dar que recibir. La verdad es que no es cierto, es un 50-50. Así como tenemos que dar, también tenemos que acostumbrarnos a recibir, porque estamos condicionados a no recibir. Creemos que no nos merecemos las cosas. Entonces, cuando nos llega algo, a veces bloqueamos esta energía y no la aceptamos porque creemos que no nos la merecemos. De pequeños nos decían, si te portas mal, no tienes derecho a esto. Entonces, como que crecimos con esta idea, y pues la verdad es que siempre limitamos las cosas que fluyen y que nos llegan. La mayoría de las veces no permitimos que esta energía fluya. Otro de los puntos que vemos es aprender a soltar cuando sea necesario.
no estar siempre obsesionados con las cosas materiales o con las personas. También hay que aprender a soltar. Y otro muy importante es cuida y empodera tu mente. Tenemos que trabajar física, mental, emocional y espiritual. Eso es muy importante, porque si no estamos de manera paralela, tenemos que trabajar esos 4 puntos, porque si no tenemos salud, si no trabajamos la parte física, si no nos cuidamos, no podemos generar ingresos, no podemos generar abundancia. La parte mental es muy importante, tenemos que estar leyendo, actualizándonos, tomando cursos todo el tiempo, porque igual si no preparamos nuestra mente, si no crecemos, si no nos configuramos adecuadamente, también no vamos a generar. La parte emocional es muy importante, porque nosotros tenemos que dominar las emociones. El dinero está relacionado totalmente con las emociones. Entonces, si la parte emocional, si no controlas tú tus emociones y tus emociones te dominan y te controlan a ti, pues pasa lo mismo con el dinero. El dinero te controla a ti y tú no controlas al dinero. Por eso es muy importante tener siempre este control emocional. Y bueno, la parte espiritual, que es muy, muy, muy importante trabajar nuestra espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión. La parte espiritual es lo que somos nosotros en esencia, sin la parte material. ¿Qué eres tú en esencia? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que estás dejando a los demás? Esta es la parte espiritual que también la tenemos que trabajar para poder generar mayor abundancia y mayor riqueza. El tercer punto, y este punto me gusta mucho y está relacionado también con desarrollo humano: ayuda a los demás a tener éxito y ser felices, y por consecuencia tendrás éxito y serás feliz. Dentro de algunos puntos que vemos dentro de este pilar es cómo ser feliz ayudando a los demás. Y este punto, les digo, me gusta mucho, porque bueno, yo siento que venimos a este mundo a servir, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este punto, el servicio asociado a la abundancia. Mientras más personas impactes, mayores ingresos vas a tener. Trabaja mucho con los jóvenes, por ejemplo, la ciudadanía global. Y somos ciudadanos del mundo, no eres ciudadano de tu colonia o de tu comunidad, eres un ciudadano global. Tenemos que trabajar y entender esta parte de globalidad, porque todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones van a impactar de alguna manera al mundo, no nada más a tu comunidad. Entonces trabajamos mucho con los jóvenes este punto. De hecho, trabajamos 3 pilares básicos que, de acuerdo a Elisa Guerra, que es una autora de nuevas tendencias tecnológicas en educación, ella menciona 3 puntos muy importantes. El primer punto, para trabajar con los jóvenes y prepararlos para la cuarta revolución industrial, que ya nos alcanzó la cuarta revolución industrial, la aparición de la nanotecnología, las impresoras en 3D, el internet de las cosas. Ya la cuarta revolución industrial ya nos alcanzó. Entonces Elisa Guerra te menciona algunos puntos que tenemos que trabajar con los jóvenes para estar preparados, para prepararlos para esta cuarta revolución industrial. Uno de los puntos es la parte artística, la parte de sensibilidad. No puede ser indiferente a todo lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que desarrollar esta parte de sensibilidad mediante el arte. Ella menciona mucho el arte en el que ustedes me quieran decir, ¿no? Cine, teatro, música, el que ustedes quieran, pero tenemos que trabajar esta parte sensible, desarrollar esta parte sensible en los jóvenes mediante el arte. El segundo punto que menciona Elisa Guerra es el liderazgo. Nuestros jóvenes van a liderar en un futuro proyectos muy grandes. Y bueno, es importante que sean líderes conscientes, líderes sensibles, líderes humanos, que se preocupen por los demás. Y el tercer punto es la ciudadanía global. Como les decía, somos ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, y todo lo que hagamos tiene un impacto a nivel global. Entonces, estos 3 puntos menciona Elisa Guerra, y pues nosotros también los trabajamos mucho con los jóvenes. Y bueno, por último, el impacto social de la cultura emprendedora. Ahorita los que están cambiando el mundo son los emprendedores, no son los gobiernos ni las grandes empresas, son los emprendedores. Un emprendedor con una idea innovadora, con un proyecto innovador,
que impacta a mucha gente, genera muchos ingresos y digo, anteriormente las empresas tardaban 10 años en crecer y ser empresas grandes, empresas multimillonarias, empresas transnacionales. Ahorita con los emprendimientos, pues en 1 año, en 2 años, si llega a pegar algún proyecto, algún emprendedor, pues la verdad es que en 2, 3 años ya se hace famoso, ¿no? Se hace y genera muchísimos millones, y hay muchos ejemplos de emprendimientos que en poco tiempo han crecido muchísimo. Entonces es muy importante trabajar esta parte de la cultura emprendedora y ayudar a los demás, porque hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en México, en Latinoamérica, en Centroamérica. Hay muchas áreas de oportunidad para los emprendedores, hay muchas cosas que nos hacen falta y que ideas geniales, ideas grandes pueden cambiar el mundo. Entonces hay que trabajar esta parte de cultura emprendedora. El mundo no necesita muchos emprendedores, el mundo necesita buenos emprendedores. Entonces digo, porque emprendedores hay en todo el mundo, hay en todas partes, pero emprendedores con buenas ideas hay pocos. Entonces es importante trabajar la cultura emprendedora y sobre todo que se trabaje que se trabaje para ayudar a los demás, porque muchos emprendedores o mucha gente hace proyectos pensando en el dinero, pensando en cómo generar mayores ingresos. No, la verdad es que tienes que trabajar en un proyecto para ayudar a los demás o para solucionar algún problema, agarrar un área de oportunidad y dar un resultado. Y obviamente mientras mayores personas impactes, pues mayor ingreso vas a generar, pero tu idea principal es cómo ayudar a los demás, no cómo generar mayores ingresos. Es por ahí el error de muchos emprendedores, que nada más se van por el dinero, se van por esta parte económica de cómo generar mayores ingresos y se olvidan de cómo ayudar a los demás. Y eso es lo que vemos aquí en este tercer punto, de ayuda a los demás a tener éxito y ser felices, y por consecuencia tendrás más éxito y serás feliz. Y el cuarto punto de esta filosofía de resiliencia financiera es: a veces se gana, a veces se aprende. Este punto es más técnico. Aquí analizamos un poquito más, está más relacionado con educación financiera. Analizamos la psicología del mercado, conocer y dominar tus emociones, que es lo que les comentaba hace rato, es muy importante. Después de analizar la psicología del mercado, dominar nuestras emociones, porque hay mucha gente que no tiene una estrategia de inversión y se basa nada más en sus emociones para comprar y vender activos financieros o para invertir. Y no, si no tienes una estrategia, nada más te basas en lo que tú crees y en tus emociones, pues la mayoría de la gente pierde dinero, porque no hace un análisis correcto de los instrumentos de inversión y solamente invierte porque cree que puede funcionar sin conocerlo, porque se deja llevar por sus emociones, y esa es la gente que generalmente pierde su dinero. Analizamos gestión de riesgos, cómo analizar un portafolio de inversión, en qué instrumentos invertir, qué mayor riesgo tiene, cuál es el mayor rendimiento. Acuérdense que a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado, no necesariamente mayor rendimiento. Entonces analizamos muchos tipos de activos, cómo invertir, elaborar estrategias de inversión, elaborar un portafolio. Y bueno, hay muchísimos activos, pero hay 2 activos que son gratuitos, que no tienen ningún costo, y es el conocimiento y el tiempo. Entonces, antes de invertir en algún activo financiero, es muy importante que inviertas en tu educación. Primero edúcate, después planea y después ejecuta. Esa es como que una regla básica que tenemos aquí. Edúcate, planea y ejecuta. Porque mucha gente lo hace al revés. Mucha gente llega e invierte sin conocer el instrumento, y pues es cuando se pierde el dinero. Entonces, primero hay que educarnos, es muy importante. Después hacer un plan, una estrategia de inversión, y ya después ejecutarlo. Y no al revés. Y por último, resignificar las pérdidas y convertirlas en aprendizaje de abundancia. Siempre cuando perdemos dinero es cuando más aprendizaje hay. Entonces, por eso el título de a veces se gana y a veces se aprende. Porque, pues sí, digo, está muy bien que siempre cuando se invierta pues se gane dinero, pero las veces que llegamos a perder, yo creo que es cuando más aprendizaje nos deja, y eso creo que tiene muchísimo valor. Porque pues, el aprendizaje a veces, y el aprendizaje real a veces no te lo da ninguna escuela o ninguna persona
hasta que lo vives tú de manera personal, es cuando es un aprendizaje real y significativo. Entonces, bueno, este es el cuarto punto. A veces se gana, a veces se aprende. Este es más técnico, este está más enfocado a educación financiera, que también lo trabajamos aquí en este proyecto de resiliencia financiera. Y bueno, pues espero que les guste. Estos son los 4 pilares de la filosofía de resiliencia financiera. Espero que les guste. Mi nombre es Javier Gómez Villanueva, director de operaciones y desarrollo de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Gracias por su invitación. Y bueno, pues aquí andamos por cualquier cosa, por cualquier duda. Con mucho gusto. Aquí vamos a estar.